Pero vamos a dar una vuelta de página y nos metemos en el tema de la justicia, la protesta de los trabajadores de tribunales por la fuerte pérdida que tuvieron del poder adquisitivo. Esta semana hubo una manifestación por parte de un grupo de abogados convocados por el propio colegio frente al Palacio de Tribunales. Estamos en contacto con el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Alberto Fernández. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Un placer. Doctor, lo primero que quiero consultarle está vinculado con la manifestación que se dio frente al Palacio de Tribunales para pedir específicamente que se reactive la situación de justicia, ¿o han decidido acompañar el reclamo de los trabajadores? No, miren, el planteo, o sea, la concentración que se realizó el martes tuvo como objetivo visibilizar la preocupación del Colegio de Abogados y de los abogados de Río Cuarto por la situación que está atravesando el Poder Judicial y con una consigna clara que es promover el diálogo. O sea, que las dos partes que están en conflicto, que son el gobierno provincial y el gremio, se sienten a una mesa de trabajo para arribar a un consenso y superar esta crisis que tiene paralizado al Poder Judicial. Concretamente, en lo que hace al planteo de los trabajadores, nosotros no hemos tomado posición, no estamos ni a favor ni en contra de las pretensiones o de los reclamos de los trabajadores, no por una cuestión de que seamos tibios, como lo calificó un abogado que yo le traía en declaraciones por radio, el doctor Hernández de Magín, dijo que le parecía que nuestra posición era tibia. Yo eso no lo comparto, no es que seamos tibios, sino que creemos que no nos compete, no tenemos por qué pronunciarnos a favor o en contra del reclamo gremial. Ellos tienen su representación gremial y bueno, y tendrán que sentarse con el gobierno provincial y ponerse de acuerdo. Lo que nosotros solicitamos es que se pongan de acuerdo para que se normalice el sistema judicial. Vamos a escuchar esto que usted nos hacía referencia, doctor, para poder contextualizar, para quienes no lo escucharon al doctor Fernández. A ver, brevemente, Carlos, ¿qué es lo que dijo Fernández en Así son las cosas? Mira, yo le voy a decir mi opinión sincera, sin pelo en la lengua. Yo creo que el Colegio de Abogados durante mucho tiempo fue un club social. Y tal vez algo de ello persiste. El entusiasmo que tenemos los letrados, que somos de la calle, que trabajamos, cuando tenemos gente que vemos que en cierta manera cumple con una función pero no nos representan fielmente en lo que nos interesa de la función que nosotros realizamos, en la profesión que llevamos a dar, lo vemos muy tibio, siempre está a la mitad de nada. Entonces es muy difícil convocar. Imagínese, ¿cómo va a convocar usted a una protesta diciendo no estamos a favor ni uno de los otros? Ni uno ni de los otros. Parece decir que decimos muy bien los dos. No es así. Nosotros tenemos que decir, fijar una postura y decir, mira, apoyemos esto y se tiene que terminar. Y acá la postura es muy clara. Bueno, esto que usted señalaba, doctor, en relación a que calificó de tibia la postura del Colegio de Abogados, pero también lo definió como un club social, como que no termina de representar el reclamo de los abogados. ¿No es necesario en este caso posicionarse frente a quienes reclaman para que desde ese lugar se exija el diálogo? No, Pablo, desde mi punto de vista no. Nosotros no tenemos por qué tomar un posicionamiento, o sea, la opinión del doctor Fernández, por supuesto que le respeto, es un colega al que le tengo aprecio, pero yo disiento con su opinión. Nosotros no tenemos que tomar un posicionamiento en lo que hace al reclamo de los trabajadores o del lado de los trabajadores o del lado del gobierno. Ese es un problema que lo tienen que resolver entre ellos. Sí coincido con el doctor Fernández de que tienen que tener salarios dignos los trabajadores de tribunales, pero también tienen que tener salarios dignos los trabajadores del hospital, y también tienen que tener salarios dignos los maestros, y también tienen que tener salarios dignos los policías. Entonces, cada sector tiene que sentarse a la mesa con el gobierno para acordar y ponerse de acuerdo. Y eso es algo en lo que nosotros no tenemos por qué tomar partido. Sí, como abogados, como colegio de abogados, no como club social, como lo calificó
el doctor Fernández, sino como colegio que nuclea a todos los profesionales del derecho, hemos tomado la postura bien firme de solicitar que se solucione de alguna forma el problema. Y la manera de solucionarlo es a través del diálogo. Y eso es lo que estamos reclamando enérgicamente, que haya diálogo entre las partes para que se supere la crisis. Lo que sucede, doctor, es que muchas veces el diálogo no resulta suficiente si desde el lugar que debe asumir la resolución del conflicto no hay una propuesta frente a la demanda del otro sector. Estamos hablando de que, sobre todo, usted ha citado varios ámbitos relacionados con el Estado, ha habido una pérdida del poder adquisitivo tan fuerte, tan profunda, que si no hay una propuesta real, concreta, mire lo que ha sucedido con las universidades, es muy difícil que solo el diálogo pueda ser un mecanismo de solución. Digo, el sentarse... Si esa... Pablo, sin diálogo es mucho más difícil. Naturalmente, pero digo, o sea, al diálogo hay que incorporarle la propuesta. Que no hay plata, que los empleados exigen un mayor sueldo, sí, son posiciones en contra y es muy difícil encontrarle una solución, porque los empleados quieren cobrar más y el gobierno provincial seguramente va a tener el argumento de que los fondos no alcanzan, y es muy complejo llegar a un punto de equilibrio, un punto de acuerdo, pero sin diálogo va a ser imposible, Pablo. Entonces lo que nosotros estamos planteando, siéntense a una mesa a conversar y que se normalice el sistema de justicia, porque estamos hablando ni más ni menos que del Poder Judicial, que está paralizado, que es una garantía fundamental que debe brindar el Estado. Y hoy los responsables políticos no están abriendo la posibilidad de que haya por lo menos una conversación entre las partes, y eso es lo grave. Se han sumado otros colegios de abogados en toda la provincia. ¿Es en la misma consonancia a lo que ha planteado el colegio? Igual, exactamente igual. Hay un comunicado hoy en el diario Puntal, una noticia que sacó un comunicado ayer FECACOR, que es el organismo que nuclea a los 11 colegios de abogados de la provincia, con la misma postura que adoptó desde un comienzo el Colegio de Abogados de Río Cuarto, es decir, reclamar el diálogo entre las partes para que se pongan de acuerdo y superen la crisis. No toma posición por ninguna de las partes en conflicto. Sí. Frente a este escenario, vuelvo a encontrarme en la misma lógica. Si obviamente que es necesario que haya un diálogo y que haya paritarias, pero digo, si no hay una respuesta de mejora real, sucede en cualquier sector. Los docentes hacen paro, es difícil en el caso de los policías, pero digo, los trabajadores estatales hacen paro, porque es la manera de reaccionar frente al deterioro de sus condiciones de vida. ¿Qué hemos propuesto nosotros, Pablo? ¿Qué hemos propuesto nosotros? Hemos propuesto que en esa mesa de trabajo, en esa búsqueda de consenso, en ese diálogo, tiene que participar también el Poder Legislativo. ¿Cómo no va a participar el Poder Legislativo cuando es el órgano del Estado que dicta la ley de presupuesto? O sea, si ahora vamos a empezar a hablar de la ley de presupuesto que se va a aprobar para el año 2027, bueno, tiene que estar sentado el Poder Legislativo en esa mesa, porque son los que van a decidir cómo se va a gastar la plata en el año 2027. Entonces, el diálogo es la base de todo. No es una situación sencilla la que hay que resolver. Los recursos son escasos, son limitados, y por otro lado están los trabajadores que están diciendo, bueno, queremos salarios dignos. Son todas posturas atendibles. Entonces, tiene que haber una amplitud en esa mesa de trabajo para poder superar esto y para que las partes terminen llegando a un consenso, si no, no lo van a llegar. Doctor, ¿cómo está impactando esta situación tan conflictiva en materia laboral, salarial, allí en tribunales, en el funcionamiento de la justicia? ¿Cómo se está viendo afectado el funcionamiento de la justicia hoy? Y Pablo, sumamente afectado. Llevamos 14 días de paro desde que comenzó este conflicto. O sea, el conflicto empezó en mayo, no han sido los 14 días seguidos, pero si sumamos todos los días que ha habido paro, son 14 días de paro. O sea que son prácticamente 3 semanas de días hábiles. O sea, es como si hubiéramos tenido una feria. Para los abogados es sumamente grave, Pablo. Los abogados durante enero, por ejemplo, en la feria de enero, al no haber tribunales, nosotros no tenemos ingresos, nos resulta difícil trabajar,
Entonces el abogado se prepara para la feria de enero, sabe que es un mes en donde nuestras posibilidades laborales se ven acotadas por la paralización del servicio de justicia, salvo las cuestiones urgentes. Bueno, acá estamos entre mayo y junio, es como si hubiéramos tenido otra feria. A los abogados nos afecta directamente, pero fundamentalmente afecta a los ciudadanos, a los justiciables, a los que requieren el servicio de justicia. Hasta ahora, ¿han tenido por parte del Tribunal Superior o de el gobierno provincial alguna respuesta frente a este reclamo que ustedes han visibilizado? El Tribunal Superior de Justicia, tengo entendido que se ha puesto en contacto con los delegados gremiales, han escuchado sus planteos, pero de acuerdo a la información que tenemos, el Tribunal Superior de Justicia depende de los fondos, concretamente de lo que es la cuestión presupuestaria del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos pedido, yo personalmente le he pedido al Ministro de Justicia una reunión, todavía no hemos podido coordinar una entrevista, pero seguramente en los próximos días la tendremos para plantear esta preocupación y para escuchar de parte del Ministro cuáles son las vías de acción que le está barajando. Nosotros creemos que fundamentalmente por lo menos empezar por lo básico, Pablo, que es el diálogo. Parece algo tan elemental, pero me canso de usar la palabra diálogo, y bueno, es algo que hoy no lo tenemos. Si estamos hablando de un problema de una complejidad tremenda, y encima las partes que están en conflicto no se pueden sentar en una mesa a ver cómo le buscan la solución, va a ser difícil que el resultado cambie. Ojalá que empiecen a llegar estas respuestas. Es muy difícil la situación de los trabajadores del Estado, muy difícil en todos los rubros, ¿no? En particular, en tribunales vemos a muchos empleados y empleadas que no solamente no llegan a fin de mes, cobran salarios de pobreza, ¿no? Hoy ser trabajador formal en la Argentina implica ser pobre. Frente a este escenario empiezan a deteriorarse muchísimos servicios. Vemos cómo están las rutas, vemos cómo están las condiciones en las universidades, vemos cómo están las condiciones en la salud, también naturalmente en la justicia. Y pregúntenle a las universidades, y pregúntenlo en los colegios, los maestros. Lo hacemos sistemáticamente, doctor. Lo que sucede es que en este caso en particular, en la justicia, esto está generando una enorme preocupación para los propios trabajadores, claro que no llegan a fin de mes, pero también para quienes deben encontrar una respuesta frente a este servicio. Vamos a ir sumando otras voces porque resulta absolutamente necesario comprometernos con lo que está ocurriendo allí en tribunales. Doctor, quiero agradecerle muchísimo este contacto. Al contrario, gracias a usted, Pablo. Mucho gusto. Un abrazo al doctor Alberto Fernández, presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto.